Buenas tardes con todos. Yo soy Mauricio Carazas y voy a presentar el paper Current Challenge in a Practical Object-Oriented Software Design. Los contenidos son la introducción, las propuestas existentes, los problemas y las soluciones, la validación y las referencias. Empezaré. Introduction. The term object in programming dates back from the early 1960s, appearing in several MIT projects at the time, such as Sketchpad. The first programming language to introduce the concept as the core was Simula, which introduced concepts such as classes, objects, inheritance, polymorphism, and dynamic binding in the 1960s. The goal is to model the real-world scenario through objects and interactions to represent the domain as best as possible. Clearly, more complex real-world scenarios are more challenging to be modeled into a set of classes. Contents. Existing proposals. First, David Parnas. Parnas introduced the concept of information hiding in modular programming in his 1972 seminar paper on the criteria to be used in decomposing systems into modules, a concept related to what later was referred to as high cohesion and loose coupling. Deursen Meyer, in his canonical object-oriented software construction book, discusses several techniques to make reusable, extensible, and maintainable object-oriented design. The Gang of Four. The Gang of Four proposed a large set of design patterns that helps developers when looking for elegant solutions to recurrent, creational, structural, and behavioral, and reusable object-oriented designs. Grady Bush, James Rumbaugh, Ivar Jacobson. They proposed the Unified Modeling Language, UML, which the goal was to provide a general-purpose language to aid software developers and business stakeholders throughout the modeling process. Robert Cecil Martin. Martin collected the 5 most crucial object-oriented design principles according to his experience in his renewed paper Design Principles and Design Patterns, which later were known as the Solid Principles. Freeman and Price. Steve Freeman and Nat Price presented their views on how test code, and more specifically mock objects, can help developers in understanding and better defining their class contracts and how they should collaborate. Eric Evans. Evans suggests that developers should work together with domain experts, putting all their emphasis on modeling the system core domain and the associated domain problems, and proposes several patterns to help developers on such activity, which he called domain-driven systems, better known as DDD. Problems and Solutions. Esta parte de la exposición la voy a hacer en español. El primer problema es el impacto de la arquitectura de software y las pilas tecnológicas en el diseño de software. ¿A qué se refiere? Los desarrolladores nunca inician el software desde cero. En cambio, estamos reutilizando varias bibliotecas, frameworks y arquitecturas no solo para acelerar su desarrollo, sino también para soportar diferentes requisitos funcionales y no funcionales. Estas bibliotecas, frameworks y arquitecturas a menudo obligan a los desarrolladores a cambiar la forma en cómo se implementan sus modelos de lenguajes orientados a objetos. Para esto la solución actual es separar tanto como sea posible la implementación del dominio en sí de los requisitos de la aplicación, por ejemplo, bases de datos y Android APIs. Y lo que propone el paper es que se busquen propuestas sobre teorías de implementación de diseño de software aplicadas a software heterogéneo, distribuido y compuesto por diferentes tecnologías. ¿A qué nos referimos con software heterogéneo? El software heterogéneo es aquel que permite comunicar dispositivos peer-to-peer, no mediante una conexión de padre-hijo, ¿no? Sino que, por ejemplo, lo que se me ocurre es el World Wide Web, que trabajan las computadoras peer-to-peer. Puedes jalar un archivo textual o no textual de otra computadora directamente. Ahora, el segundo problema son múltiples modelos en grandes dominios complejos. El software se vuelve más y más complejo a medida que nuestros negocios se vuelven más y más complejos. El mismo software tiene múltiples partes interesadas que tienen puntos de vista diferentes sobre el flujo de negocios. Permite múltiples usuarios finales que también tienen requisitos muy específicos. En la práctica, eso significa que una sola representación modelo del problema del mundo real ya no sería suficiente. La solución actual, en el enfoque de diseño impulsado por dominio de Evans, que mencioné anteriormente,
Propone un conjunto de patrones de diseño estratégico que ayudan a desarrolladores a dividir modelos grandes en diferentes limitados contextos y para construir un mapa de contexto que muestre explícitamente las relaciones entre los diferentes contextos. Y lo que propone el paper para el futuro es poner una énfasis en una comprensión clara de la complejidad y la forma en cómo deben modelarse los procesos comerciales del mundo real. El último problema que muestra el paper es la medición de la calidad del diseño de un software orientado a objetos. Medir la calidad del diseño de un software es fundamental para ayudar a los desarrolladores a decidir dónde mejorar. Actualmente los desarrolladores a menudo no confían en herramientas de análisis de diseño automatizado ya que arroja muchos falsos positivos, argumentando que una causa plausible de este problema es que nuestros enfoques actualmente no tienen en cuenta el contexto del sistema. Las soluciones actuales, los linters, se usan ampliamente y se han propuesto estrategias de monitoreo como la inspección continua. Esto no es factible ya que, como iba diciendo, los linters, que son estos software de análisis, arrojan muchos falsos positivos y la inspección continua es una inspección continua que resulta muy trabajosa, ¿no? Muy costosa para un desarrollador. Y la visión para el futuro que propone el paper es utilizar Machine Learning y Data Science, ya que muchas de estas características de diseño solo pueden determinarse mediante combinaciones complejas de atributos de calidad. ¿Por qué se propone esto? Para la correcta medición de un software, la idea que se tiene en el paper es que se puede analizar mediante análisis de resultados numéricos. Entonces, mediante una calificación numérica se puede medir la calidad de un software. ¿Y por qué se dice el Machine Learning y el Data Science? Esto es porque este tipo de tecnologías que estamos creando los desarrolladores de software actualmente, que utilizan inteligencia artificial, son entrenadas y pueden entrenarse para calificar un software en sí, ¿no? Entonces, ¿cómo se haría? Principalmente tendrías que hacer una calificación mediante la inspección continua y dar así un análisis de una calificación numérica del software y enseñarle al sistema de Machine Learning a hacer esto, ¿no? A imitar este comportamiento y eso facilitaría el trabajo, ¿verdad? Validation. The document does not perform validation as such. It collects information about object-oriented software design in order to highlight the challenge that developers face in modeling these systems. Also, the paper calls for research and the presentation of proposals which can deal with this challenge. Como les dije en la presentación del paper, no se presenta una validación tal cual, sino que el paper solo está juntando estos problemas, los desafíos que tiene el software orientado a objetos y está mostrando las soluciones actuales y cómo deberíamos los desarrolladores mejorarlos, porque mientras más crezca la programación, estos problemas se van a poner más y más complicados cada vez. Entonces está buscando soluciones con una visión a futuro. Estas son las referencias que he utilizado y eso es todo. Muchas gracias.